No. Listo. Entonces iniciamos acá. No he entrado nunca. Listo. Entonces acá. Entonces estaríamos siendo. Así. Listo. Entonces estaríamos viendo nuevamente las diapositivas que ya habíamos hecho. Nuestro taller se llama Ciencia y Salud con énfasis en aeronáutica. Como hemos percibido que varios talleres de ciencia se han enfocado en este punto, entonces vamos a enfocarnos en este también. Continuamos. Vamos a ver un poco lo que es la historia de la aviación. En el inicio de los tiempos, el ser humano siempre tuvo el deseo de volar durante muchos siglos y con el paso del tiempo ha habido grandes evidencias, intentos, logros y fracasos. ¿Alguien ha escuchado a Leonardo da Vinci? ¿Ha escuchado su nombre alguna vez? Claro que sí. Él era un artista. Es- Era un artista y además era un inventor. Hizo muchos modelos sobre cómo podrían ser los aviones. Y de hecho hizo una nave alada similar a una avioneta que tenía la capacidad de volar por unos breves momentos, a lo que ahora conocemos como planear. ¿Quién ha leído o ha visto alguna vez el libro del Principito? ¿Alguien se acuerda de este man que se presenta acá? Bueno, aquí se demuestra, muchas veces he leído el libro. Bueno, durante mucho tiempo el hombre tuvo el deseo de volar. Muchas ilustraciones se dieron y de estas ilustraciones se saca el prototipo inicial del avión. Lo que se planeaba era que fuera lo más similar a un pájaro, antes de que se conociera directamente la aerodinámica. Se pensaba que con un plumaje suave o delicado, el aire iba a correr mejor entre él y por lo tanto la nave iba a tener más sustentación. Continuamos. Diferentes ilustraciones en el mundo del arte dieron paso a lo que ahora conocemos como los aviones, las grandes naves y hasta los cohetes espaciales. Ilustraciones como estas, las que se demuestran humanos alados con la capacidad de volar, es algo no totalmente inaerodinámico, ya que da ideas hacia lo que puede ser un futuro. Después del surgimiento de la idea de volar y con muchas ilustraciones que se dieron, se basaron en las aves para cumplir esta ambición. La peristera. Bueno, este diseño realizado por Arquitas de Tarento era un artefacto construido en el 400 antes de Cristo. Tiene la capacidad de abrir y cerrar sus grandes alas con un cuerpo muy pequeño de madera. Este se le va generando sustentación en contra de lo que conocemos ahora como la resistencia del aire. Esto se hacía mediante un chorro de vuelo, una cuerda o un lazo que cuando se alaba creaba sustentación, haciendo que el dispositivo eh, tomara sustentación. Entonces, con el gran salto de la política y la aeronáutica, esto se conoce como la modernización de los pueblos. Sí, sí, sino que estamos dando un recuento para los que no asistieron a las charlas pasadas. Por eso estoy así pasando tan rápido. Bueno, seguimos con este gran salto, el cual se dio gracias a la Revolución Francesa, y esto se llama el gran avance tecnológico. Seguimos con el aerostat. ¿Alguien ha visto alguna vez, ha viajado a algún otro país y ha visto un dirigible? O al menos en televisión. Bien, pues esta
Es la idea principal del dirigible. Aunque los aires no se con... Aunque el Charlie la fábrica de chocolate. Bueno, aunque el aire no se concentraba directamente arriba, se dieron cuenta que otros elementos eran menos densos que el aire, por lo tanto, estaban flotando. Crearon esta máquina voladora, que con un chorro de aire y además cambios de estático a elementos menos densos que el aire, hacía que flotara unos breves metros, a unos 3 4 metros más o menos. Y es que hay elementos que son menos densos que el aire, o sea, que pesan menos que el aire, por lo tanto flotan en él. Por ejemplo, cuando mezclamos agua con aceite, un elemento es más denso y flota sobre el otro. Así, igualmente, es con el aire. Seguimos con el eole, creado en 1980 por el francés Clément Kander. Ya nos dice, como en la película de Up, si el aire menos denso que el aire en gran masa se sujeta a un objeto de menor masa, esta flotará. ¿Correcto? Pues, ay, bueno, seguimos con los avances de la industrialización. ¿Alguien conoce la época de las máquinas de vapor o la ha escuchado al menos? La época que vemos en las películas como la época de los detectives franceses. Bien, pues varios elementos de esta modernización en el mundo avanzaban gracias al vapor. Este vapor, aunque al principio era contaminado, luego fue considerado una gran fuente de provecho de las aguas limpias. Y tras que el agua mermó en todo el mundo, entonces lo dejaron de hacer. Luego encontraron las energías no renovables como el petróleo y se siguió dañando el mundo de todas formas. Ahora vamos con los primeros vuelos exitosos con avión controlado. En 1903, los hermanos Wright se convirtieron en los primeros en realizar un vuelo en avión controlado. Aquí podemos ver un plano de lo que era la avioneta y se hacía con tablas, barrotes y hasta el que lo conducía lo hacía acostado y lo dirigían unas líneas de tabla. Eso dio un gran avance. Y luego, tras que ellos compraron el derecho de ser los autores de ese proyecto, Alberto Santos Dumont, que realizó sobre el 3 de septiembre de 1906, reclamó unos honores. Exacto. Y mira que al principio estos barcos tenían una fuente de calor inicial, la cual era el carbón, pero por esta industrialización los motores fueron adaptándose para funcionar con vapor. Lo que sucedía es que estos gases, al ser contaminados, producían lluvias ácidas y esto no era controlable en aquella época porque la medicina no había avanzado demasiado. Entonces, continuamos. El globo aerostático. Aquí es cuando se ve sustancias menos densas que el aire. El globo aerostático fue considerado el primer éxito de la aviación. Como no era muy táctico, que digamos, o muy rápido, fue inutilizado por cierto tiempo y luego se dio como cultura volarlo en ciertos países. De hecho, una de las primeras pruebas de aviación que se hicieron en este globo fue con ovejas y utilizado para la ganadería. Aquí vemos el dirigible. Terminando. El dirigible surge de la problemática de que el globo aerostático no podía maniobrar. De allí su nombre, dirigible. Este sí podría dirigir sin necesidad de pesos. Y como pueden ver acá, acá podemos observar la palanca de timón, haciendo que pudiera moverse de lado a lado. Sí, es muy grande y eso es otra problemática, porque aún al tener muchos gases menos densos que el aire, ocupaba demasiado espacio y no tenía una
carga útil muy grande. La Primera Guerra Mundial, otra de las industrializaciones de la aviación. Aquí fue cuando se empezaron a ver las primeras avionetas de metal que conducían y se podían maniobrar. De hecho, se podrían maniobrar muy bien. Y la precisión con la que se enlazaron con las armas fue el inicio para que los aviones se utilizaran con fines bélicos, luego de también haber inventado la bomba nuclear. Y las potencias mundiales como Alemania, Francia, España, entre otras, que participaron en la Primera Guerra Mundial, se vieron obligadas a modernizar sus productos, a modernizar sus aviones y como lo conocíamos, como se conocían en ese momento, aerodeslizadores, que no volaban a grandes distancias, pero sí a una velocidad bastante razonable, teniendo en cuenta que los autos no se movían muy rápido. La revolución tecnológica, el Douglas Commercial DC-3, lo que después se convirtió en la McDonnell Douglas y fue comprada por Boeing. El Douglas DC-3 fue el primer avión que tenía un diseño moderno como los conocemos ahora. Como pueden ver, acá se empiezan a tomar los principios de aeronáuticos, los principios de la aeronáutica. Se puede ver la parte de timón común que conocemos ahora, la zona de alerones y la invención de los flaps. Sí, de hecho, hay un carro que puede romper la velocidad del sonido, pero aún así sigue siendo más rápido un cohete espacial por la carga explosiva que tiene y por la presión que toma saliendo de la zona MECO de la Tierra o una de las zonas de más presión y resistencia de aire que tiene, ya que atraviesa la atmósfera. Luego, al no tener la resistencia del aire, puede ir aún más rápido, por lo que un elemento que se haya construido por el hombre que transite a grandes velocidades, claramente serían las naves espaciales. ¿Cierto que los Douglas fueron unos de los primeros aviones comerciales? Sí, de hecho, estos hicieron la gran invención de los aviones modernos. Y muchos restaurantes lo conmemoran por los grandes servicios que tenían dentro de sus aviones. La aviación antes no era como la aviación que tenemos ahora, en la que existen compañías low cost que acumulan sillas para transportar a más personas y tener más ingresos. No, estas se basaban en el confort de las personas, ya que existían porcentajes muy distorsionados en cuanto a las personas que tenían mucho dinero y las personas que no tenían dinero. Por lo tanto, estas personas que tenían mucho dinero, por la necesidad de transportarse y negociar, también necesitaban comodidad en su medio de transporte. Lo mismo se conoce con los trenes que se lograron sostener en cierta manera en la actualidad, porque el avión se convirtió en uno de los primeros medios de transporte, ya que era el más efectivo. Exactamente. Muchos de estos medios de transporte contaban con metales preciosos y por eso se necesitaba de gran capacidad de carga en ellos. Cosas como una pared en oro o una mesita de oro era algo que las personas querían y que la comodidad del confort que tenían los aviones no es comparable con el que existe ahora. De hecho, muchos aviones privados de diferentes marcas, Cessna, Embraer, que se conocen en la actualidad, eh, exacto, es algo que no tiene demasiado sentido y teniendo en cuenta que lo que hace relucir a la aviación en la actualidad es la seguridad y la efectividad que tienen como transporte, pues es como una idea no muy realista para la actualidad, pero que para esas personas, las cuales podían darse el lujo de utilizar medios de transporte en esa época,
que no fueran pagados o rentados, sino que fueran propios o de una compañía en general, eran utilizados para hacer negocios. Por lo tanto, lógicamente querían tener comodidad. Algo parecido en la actualidad. Seguimos con otro de los aviones modernos, el Boeing 747. Fue el primer avión de fuselaje ancho, o sea, de doble pasillo. Podía transportar entonces 500 personas. Ahora puede transportar más con sus con sus nuevos productos. Este modelo inicial alcanzaba 988 kilómetros, aunque no era capaz de romper la velocidad del sonido. Sí, se transportaba muy rápido. Y otras variantes ahora alcanzan los 1200 kilómetros por hora. Lógicamente, esto se logra con la velocidad toga y por un periodo de tiempo no muy prolongado, teniendo en cuenta la delicadeza de los grandes motores que se utilizan, ya que es un avión de 4 motores, el avión insignia de Boeing. Aunque el avión insignia de Boeing ahora, en la actualidad, puede decirse que es el 787, ya que es un avión con muchos avances tecnológicos y que ahora y en estos tiempos para las aerolíneas no es tan importante la capacidad de pasajeros que pueda transportar porque en esta época, en el COVID-19, y tratando con una crisis mundial, no muchas personas se van a atrever a viajar. Algo similar pasó con la masacre del 11 de septiembre. En paz descansen las personas que fallecieron en ese suceso. En el atentado del 9/11, la aviación sufrió una crisis y por lo tanto se crearon diferentes variantes de aviones, tales como el A300 o el 727 para vuelos prolongados, ya que la aviación sufrió una crisis grande con estos sucesos. Seguimos con el Concorde, un avión supersónico más rápido junto con su variante Tupolev-Tu por su característica de tener un pico doblado. Y es que aviones comerciales supersónicos eran muy cómodos para las personas, pero tuvo un accidente el 25 de julio del 2000 y se dejó de utilizar. Esto también por el gran ruido que provocaba, la gran tensión en los pasajeros, ya que llegar a velocidades tan grandes, rompiendo la velocidad del sonido, no era tan cómodo para los pasajeros. Por lo tanto, se dejó de utilizar. Podemos ver acá que contaba solamente con con 12 ruedas. Seguimos con el avión más grande del mundo. ¿Cómo les parece este avión? Este avión es el Antonov AN-225, creado por la Unión Soviética para cargar su transbordador. El Boeing 747, sí, el Boeing 747 fue elaborado para cargar el transbordador espacial de la NASA. Más adelante vamos a hablar sobre eso. Sí, es el único de 6 motores del mundo. Puede que haya variantes de el ejército de los Estados Unidos que pueda tener varios motores, pero estos son de menor calibre y tamaño. Este avión cuenta con 6 motores y si no estoy mal, creo que tiene 32 llantas, si no estoy mal. De eso sí no estoy seguro, pero estoy seguro de que es el avión más grande del mundo. Puede tener una capacidad de carga de despegue de más de 600 toneladas, lo cual es mucho, demasiado. Y las llantas no son pequeñas. Pueden ver ahí la comparación entre un humano y el avión. De hecho, acá podemos ver en la parte de la espalda del avión, podemos ver unos ganchos que utilizaban para cargar el Buran, el transbordador de la Unión Soviética.
Fue diseñado por la Unión Soviética, pero luego fue tomado por Ucrania por la separación de la Unión Soviética, la caída de la misma, y ahora es utilizado como medio de transporte de carga. Y para darles una noticia, este avión trajo desde Brasil hasta Chile, llevó desde Brasil hasta Chile una fuente eléctrica completa, un generador eléctrico completo. O sea, lo que ustedes ven en una cuadra, que es un generador eléctrico, en todo eso que está ahí, lo llevó un avión en un viaje. Sí, de hecho, por la recaudación que tenían estos aviones, la Unión Soviética, la recaudación de impuestos que tenía por el régimen social y todas estas cosas que sucedieron, tenía muchos ingresos, muchas ganancias y por lo tanto mucho Producto Interno Bruto. También esto con el método de trabajo que tenían, pero era un tanto esclavista para las personas, por lo tanto el régimen cayó. Este avión es capaz de cargar 250 toneladas a velocidad estable y podría llegar a las 300 si se reduce la capacidad de combustible. ¿Por qué? Porque este avión puede tener una velocidad de despegue de más de 600 toneladas. Y aquí vemos un poco del futuro de la aviación. Se están diseñando eh, algunos prototipos de aviones para cuidar más el medio ambiente. Resulta que el planeta se está contaminando mucho por la exposición a... ¿Cierto que sí? Eh, por la exposición a estos gases contaminantes provocados por el calentamiento, que producen el calentamiento global y que son consecuencia de los combustibles fósiles que utilizamos en la actualidad. Cosas que los humanos utilizan tanto como es el plástico, el combustible, entre otras cosas, eh, dañan nuestro medio ambiente. Y se espera en un futuro algún tipo de avión eléctrico, ya que eh, eh, por las fuentes de electricidad que se ven ahora mismo, tanto magnéticas como hasta eólicas, se puede considerar que tras recibir el aire o tener alguna fuente de electricidad dentro del avión, se pueda volar. Lógicamente, estos también podrían tener un tamaño más neutral por arriesgar la velocidad y el peso del avión con la capacidad de fuerza de empuje que tiene. Ahora vamos a ver un poco de lo que es la aeronáutica en Colombia. Aquí vamos a empezar con las entidades que la controlan. Vamos a empezar la Aeronáutica Civil, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República de Colombia y la Procuraduría General de la Aviación. Estas controlan la aeronáutica en el país. Ahora vamos a hablar un poco de la Aerolínea Estrella de Colombia, la antigua Escata y la actual Avianca, en mediados con la Alianza Suma y actualmente con la Star Alliance o la Alianza Estrella. En el correo nos dice avión híbrido con respecto a los aviones más modernos que nos vimos. Y es que parece que vamos a volver a la temporada del aerodeslizador en unos años, si es que Dios lo permite, porque parece que el método de transporte en tierra ha tomado fuerza y sobre todo el marítimo, y viendo que un avión puede llegar, un aerodeslizador puede llegar a grandes velocidades, hasta superando la velocidad de la luz, si la velocidad del sonido, existe la resistencia del aire, por eso no se puede llegar a la velocidad de la luz. Entonces, se cree que puede ser una buena alternativa para las personas que quieran comunicarse entre islas o continentes. Continuamos.
Dime, una pregunta. Espero. ¿Cuál es el avión más rápido? Ese es un proyecto que realiza la NASA. Si quieres ya te documento un momento. El jet más rápido fue el Concorde. El jet más rápido fue el Concorde porque fue un avión comercial supersónico. Pero el avión más rápido en la actualidad es un proyecto que llevó la NASA a cabo, que se me olvidó el nombre, pero es un avión muy sólido. Es un avión que, aunque se vea muy robusto y se pueda concluir que tiene una capacidad aerodinámica mejor que los demás, eh, pues, pues aunque sea tan robusto y sea tan sólido, es cierto que podría ser más rápido, aunque como en la Tierra no se puede llegar a la velocidad de la luz, eh, por la resistencia del aire, puede al menos superar la velocidad del sonido. El X5, bueno, el X5 de hecho es el avión más rápido del mundo, llegó a más de 7000 km/h, ese es el más rápido que ha volado. Se llegó como a una velocidad muy grande, como en los 60, 70. ¿Y en dónde está? No sé dónde fue construido, la verdad. No sé dónde fue construido el avión, pero conozco variantes de Boeing, de la NASA, de incluso Embraer, de la Shihiro de India y de otras entidades reguladas por la Organización de las Naciones Unidas. Y es que, aunque haya conseguido marcas de velocidad el X5, pues se desconoce también su capacidad de máxima velocidad, ya que rompió varios récords consecutivos que la NASA iba rompiendo y rompiendo y superando, y sabiendo que es el avión más rápido construido por el ser humano que voló en la Tierra, o sea, dentro de la Tierra. Pero si tenemos en cuenta la rapidez y a la que puede llegar un cohete o un avión, pues lógicamente afuera, donde no hay resistencia del aire, es donde más va a avanzar. La resistencia del aire hace que pueda existir la sustentación, pero la autodirección o el movimiento de una turbina también puede causar eh, que este avión pueda ser controlado. De hecho, el techo, hay algo que se llama techo aeronáutico. Es la máxima capacidad en la que puede llegar a volar un avión, y el X5 también lo rompió. Y creo que llegó a más de, sí, ya lo escribiste acá, llegó a más de 7000 km/h, lo cual es una cierta brutalidad porque, teniendo en cuenta la presión del aire, entre otras cosas, eh, puede ser bastante complicado llegar a esas velocidades. Seguimos entonces con Scatta y Avianca. La Sociedad Colombo-Alemana de Transportes, la antigua Scatta, perdón, el SR-71. Es que son aviones de mucha velocidad y que principalmente su uso fue militar. Y de hecho, de los aviones más rápidos, estos han sido de una sola ala, o sea, unihélices. Si vemos los aviones, por ejemplo, el Antonov An-225, para poder alzar esa cantidad de peso, tiene que cambiar la forma de su cola y la forma de sus alas. Como podemos apreciar acá, las alas de este avión son derechas y están apuntando hacia abajo. Se podría llegar a una mejor eh, superación del aire y de la resistencia del mismo, añadiendo unos flylets, otras cosas, lo cual cuesta mucho dinero, sino que se cree que el gobierno ucraniano prefiere
mejor continuar con el precio justo y el transporte con el Antonov, aunque no sea demasiado utilizado porque tiene mucha capacidad de carga. Y teniendo en cuenta el costo que tiene transportar en este avión y la capacidad de carga que tiene, comparado con la velocidad y las distancias que puede recorrer, pues lógicamente las personas se van a fijar más en transportar en un 727 o en una 330 o en los aviones de principal consumo, tales como Embraer o Cessna o la española de CES Transportes y o la antigua Fokker, que no sé si está haciendo nuevos aviones también. Creo que la policía colombiana tuvo una vez algún avión de marca Fokker y no, es que la aeronáutica ha tenido mucha intervención económica por las ideas de investigar y de intervenir en este medio. No más Elon Musk que tiene la idea de invertir en el espacio, lo que ha gastado llegando al punto de tener que regalar su fortuna por si un avión caía, por si un cohete caía en posición vertical o no. Eso es, eso es de locos. Bueno, ahora sí, vamos con Scatta Avianca. La Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos Scatta, hoy Avianca, es la segunda aerolínea más antigua del mundo, después de KLM, y es la más antigua de América. Operó como Scatta hasta 1939 y en 1940 cambió su logotipo a Aerovías Nacionales de Colombia. En 2004 volvió a cambiar su nombre por Aerovías del Continente Americano y conservando el acrónimo Avianca. Podemos acá notar la coincidencia que tiene con el país, Colombia, es que podemos ver un cóndor de los Andes y una figura de los Andes en todas las marcas. Podemos ver acá que el cóndor en esta parte está ubicado en la zona donde cruzan la cordillera de los Andes. En esta se elimina esta parte ya que no es solamente de Colombia, sino que toma vías internacionales. Pero en las tres marquillas de esta aerolínea podemos ver el cóndor de los Andes. Seguimos con la Alianza Suma, donde se unieron de las más grandes aerolíneas que existieron y una que existe hoy en Colombia. Estas son Avianca, SAM y ACES. SAM y ACES desaparecieron. Servicios Aéreos de Medellín era una de las empresas con más rating en el país, sobre todo porque Medellín tenía una gran popularidad con el narcotráfico en esa época y por lo tanto se pensaba que iba a tener un transporte muy lujoso, lo cual era cierto. Y haces una aerolínea fijada para los inversionistas y las personas que quisieran viajar, ya que mucha parte de su avión estaba reservado para la primera clase y clase ejecutiva. La que conservó o la que superó esta alianza fue la que conocemos ahora como Avianca. Estas dos compañías, estas dos aerolíneas, SAM y ACES, se vieron absorbidas por Avianca tras unirse en 2002. Luego seguimos con el narcotráfico, porque la aviación en Colombia no ha avanzado demasiado, porque no hemos hecho grandes descubrimientos. Esto debido al narcotráfico. Sí, ya casi llegamos. En el caso de Colombia, la delincuencia, el narcotráfico, los grupos guerrilleros, entre otros, han obligado a la institución a aumentar su pie de fuerza y equipo. Estas instituciones y equipo operacional, estas instituciones son la fuerza pública, las cuales actualmente están haciendo algo, en su mayoría están haciendo algo que no es debido, que es
utilizar exceso de fuerza, entre otras cosas. Y esto también afecta la aeronáutica. Aquí vemos una imagen muy ilustrativa sobre lo que se encontraba en esa época y ahora también. Lo hacemos con la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, y es una de las tres instituciones de las fuerzas militares de Colombia. Y fue encargada en el Acuerdo de la Constitución de 1991 de ejercer y mantener el dominio del espacio aéreo colombiano para defender la soberanía, integridad territorial y el orden constitucional, según el Tratado de los Cielos Abiertos. Listo. Seguimos con la aeronáutica en el resto del planeta. Aquí vemos algunas de las compañías que rigen la aeronáutica a nivel mundial y esta vez no las voy a leer ni voy a nombrar y definir cada una de ellas, ya que lo hicimos en una de las charlas pasadas y hay mucho que hablar de ellas. Y ya son las 3:38, así que quiero llegar al punto de qué tiene que ver esto con salud. Bien, seguimos con el primer vuelo espacial. La Vostok 1 fue el primer cohete espacial del programa Vostok, tripulada por el programa espacial soviético, donde el primer hombre en el espacio fue Yuri Gagarin, un cosmonauta ruso. Acá podemos ver imágenes sobre él. Yuri Gagarin, un cosmonauta y piloto soviético, completó la órbita de la Tierra el 12 de abril de 1961. Sí, el primer animal fue Laika y murió en la operación. Se cree que fue por sobrecalentamiento, aunque no se sabe bien por qué sucedió. Acá vamos al cosmonauta ruso, primer hombre en el espacio. Ahora vamos con la primera mujer en el espacio, Valentina Tereshkova. Valentina Tereshkova es todavía una cosmonauta, política rusa e ingeniera. Aunque ya se retiró, se convirtió en la primera mujer en ir al espacio. Fue seleccionada entre más de 400 aspirantes y 5 finalistas para pilotar el Vostok 6, el cual se lanzó el 16 de junio de 1963. Completó 48 órbitas alrededor de la Tierra en sus 3 días en el espacio extraterrestre. Seguimos con el primer satélite en llegar al espacio, el Sputnik 1. El Sputnik 1 fue lanzado el 4 de octubre de 1957. Aquí fue cuando las personas se dieron cuenta que tras pasar la superficie médica de nuestro planeta, podríamos llegar a mejorar las telecomunicaciones. Y ese satélite, compuesto mayormente de oro y cobre, se transportó en la Sputnik 1. Acá podemos ver una ilustración de la nave. Sí, pregunta, dime. Un cohete mide normalmente entre 100, 150 pies. Este satélite fue transportado en esta cápsula, aunque no es uno de los cohetes más grandes inventados en la actualidad, ya que este es el Apolo 11. Sí, transportó una carga útil muy pequeña teniendo en cuenta toda la cantidad de combustible que tenía. Ahora vamos con Laika en el Sputnik 2. Laika fue una perra espacial soviética. Se convirtió en el primer ser vivo terrestre en orbitar la Tierra. ¿Quién creen que fue el primer ser vivo en llegar al espacio? Se cree que el primer animal en llegar al espacio fue una mosca. Los monos fueron llevados al espacio después de Laika para hacer pruebas de la misión Apolo. Estos fueron llevados por... Esos fueron llevados por
Sociedad Aeronáutica de Norteamérica, pues, la NASA. Eh, bueno, entonces seguimos. De hecho, el animal murió en órbita en la operación. Pues no sé si la mosca volvió a la Tierra, pero por la deducción que tienen de que lo primero que fue una mosca, yo creo que deberían tener evidencias para comprobarlo. Bueno, continuamos con Laika. Ella fue lanzada el 3 de noviembre de 1957, un mes después del satélite que vimos anteriormente, el Sputnik 1. Acá podemos ver en la cápsula el tratamiento que tenía la nave para disipar el calor. Podemos ver que hay acá una esfera metálica, está acá la punta de la aeronave, y acá en este contenedor se encontraba el animal. Se cree que fue que el animal falleció por el sobrecalentamiento que existía en el cohete y que al pasar órbita, este sobrecalentamiento fue el que lastimosamente mató al animal. Aunque no se tenía esperanza de que el animal sobreviviera, eh, fue un momento triste y aunque era una perra callejera, fue entrenada para estar allí. Era una perra callejera. Mm, Imagínense, de la calle a tener que morir en el espacio. Eh, bueno, un largo camino, diría yo. Bueno, seguimos con el primer paseo espacial. El primer paseo espacial se iba a hacer en el Voskhod 1, pero fue cancelada. Entonces se hizo en el Voskhod 2. Esta operación tuvo un inconveniente y el sujeto estuvo afuera de la nave durante 12 minutos. Esto fue el 18 de marzo de 1965. Eh, Esto hizo que su traje de cosmonauta, el traje que vestía, se hinchara por la expansión de los gases al llegar a una gravedad igual a cero, o sea, de resistencia del aire cero, lo que hacía que la persona se sintiera que estaba quieta dentro del traje, aunque en realidad se estaba moviendo demasiado rápido. Luego, cuando el sujeto quiso volver a intentar entrar a la esclusa de aire, el traje estaba demasiado lleno de aire, por lo que tuvo que sacar el aire por una boquilla. Seguimos con una de las primeras maniobras espaciales, la unión de dos cápsulas, Gemini 6 y 7. Esta fue una misión espacial tripulada por el programa Gemini de la NASA, la cual se realizó el 1 de diciembre de 1965. Fue el cuarto vuelo tripulado del programa Gemini y el 12º del programa espacial estadounidense. Se realizó el acoplamiento en la misma fecha y fue el primer encuentro espacial entre dos naves tripuladas estadounidenses. Otro gran avance de la aeronáutica estadounidense. Ahora vamos acá con Soyuz, que en paz descanse, la primera persona que falleció en el espacio. El Soyuz 1 fue el primer vuelo tripulado de una nueva serie de naves espaciales de la Unión Soviética. Se lanzó en 1967 con un único tripulante, al coronel Vladimir Komarov. Murió cuando la nave se estrelló en su regreso a la Tierra y se trató del primer accidente mortal de la historia de los vuelos espaciales. Que si las cámaras resisten al espacio, bueno, Miguel,
Esas cámaras tienen un tratamiento especial entre fibra de carbono y químicos espumosos que resisten el calor. Aunque estos a veces no resisten las grandes vibraciones que tienen los cohetes o la expulsión de gas que éste sufre, puede llegar a recuperar su foto. También con las invenciones que se han dado ahora, eh, se pueden llegar a realizar diferentes tipos de fotos y videos. De hecho, enviaron una cámara en un dron o helicóptero, un transporte de hélice que fue enviado a Marte para poder tener imágenes de alta definición de allá. Que si se puede llevar cualquier cámara, por ejemplo, un celular. Bueno, tras conocer que se puede llevar masa al espacio, ya que los humanos han podido salir, es lógico que se puede llevar un celular allá. ¿Qué sucede? Los celulares casi siempre intervienen con las telecomunicaciones de las ondas de radio. Por eso nos piden que apaguemos los celulares en los aviones, ya que puede llegar a haber una intercepción dentro de la cadena de los pilotos, comunicación con cualquier torre de control o cualquier tránsito que acuda a ellos. Entonces, al llevar nuestros celulares, interferir con ondas telefónicas a las ondas de radio, pues entonces hacemos que se pueda llegar a dar una complicación. Y como sabemos, la aeronáutica es muy estricta en cuanto a seguridad. Por lo tanto, se han llevado diferentes tipos de cámaras por las personas que van a grabar. Pero las cámaras que se encuentran en el exterior de las aeronaves que vemos grabando, como las de la Estación Espacial Internacional o la del Apolo 11 cuando se veía el espacio, o la del Crew cuando fue lanzado, o otros dispositivos de SpaceX, eh, tienen un tratamiento especial de fibra de carbono y ciertas espumas refrigerantes para que no suceda nada. Ahora seguimos con el hombre en la luna. El Apolo 11 fue una misión espacial tripulada de los Estados Unidos cuyo objetivo fue lograr que el ser humano caminara en la superficie de la Luna. Este fue Neil Armstrong, el cual llegó el 20 de julio a la Luna, el 20 de julio de 1969. Dos astronautas caminaron en la superficie lunar. Ahora vamos con los transbordadores espaciales. Y en los últimos 10 minutos nos vamos a dedicar a qué tiene que ver esto con salud. Los transbordadores espaciales son sistemas de transporte vehicular, o sea, mayormente de satélites, en su parte reutilizables. De llegar acá a la Luna, de hecho, eh, llegar a la Luna requiere tener cierta órbita alrededor de la Luna para reducir la velocidad y la entrada de aire, ya que como sabemos la Luna no tiene una atmósfera igual que la Tierra. La atmósfera hace que se pueda conservar de una mayor manera la gravedad dentro del planeta. Pero lo que sucede en la Luna es que sí, también tiene órbita, pero hay que desacelerar al entrar allá. Por lo tanto, eso tiene una duración entre una semana y una semana y media. Seguimos con el Challenger de la NASA y el Buran de la Unión Soviética. El Buran fue utilizado solo una vez y eh, fue un vehículo de transporte que alcanzó el espacio. Y aquí podemos observar el Antonov AN-225. Podemos ver para qué fue diseñado e inventado. Así como el 747 de los Estados Unidos de la NASA fue utilizado para llevar el Challenger de la NASA. El Antonov AN-225 fue utilizado para llevar el Buran. Esto en las épocas de la carrera espacial, o más conocida como la Guerra Fría. Ya vimos esto, ¿no? Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con salud?
Vamos a verlo. Sí, listo. ¿Qué tiene que ver la aeronáutica con salud? Vamos a ver qué tiene que ver. Sí, es muy grande. Bueno, sí, de hecho, para cargar un transbordador de tanto peso, y aunque los soviéticos hacían las cosas muy extremas, porque si vemos cosas que se hicieron en la Unión Soviética, son cosas enormes. Pues es curioso que por la Guerra Fría se hayan industrializado dos países y que hayan obtenido muchas ganancias en cuanto a tecnología, aunque no es el motivo más apropiado como para tener nuevas tecnologías, sino más bien por tener el afán de descubrir que por querer ganar una guerra de poder. Seguimos con la... ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver aeronáutica con salud? Ya vimos la parte de la ciencia, es la aeronáutica, pero ¿qué tiene que ver esto con salud? Medicina aeroespacial, vacunación, transporte de vacunas, ambulancias aéreas, fuerzas médicas, rescate en situaciones de alto riesgo, combate contra incendios, transporte rápido, etcétera. Vacunación en el espacio. De hecho, para que una persona pueda llegar a la Estación Espacial Internacional, a compartir con muchas personas, tiene que estar actualizado y con cierto tiempo de traslado de vacunación. Esto para evitar cualquier percance o virus que haya podido traer una persona, ya que allá se encuentran personas de China, España, Japón, India, Estados Unidos, entre otros países. Normalmente, los médicos aeroespaciales tienen muchos instrumentos de manipulación de alta tecnología, lo cual permite que al estar en constante movimiento o en una presión muy grande, puedan realizar su trabajo de la mejor manera. Donde el coronavirus llega a la ICE. Bueno, la medicina aeroespacial es una de las medicinas más complicadas de lograr a llegar a tener un título. Es del campo de la medicina militar y se esfuerza por prevenir afecciones a las que las tripulaciones aéreas son particularmente susceptibles. O sea, que tienen que tratar, prevenir, estudiar, etcétera. Aplican mucho conocimiento médico, ya que la mayoría de estas personas son personas de avanzada edad que tienen gran experiencia en el sector. Podemos ver acá uno de los máster de ciencia en la medicina aeroespacial. Podemos ver la edad que tiene, podemos ver la edad que tiene esta persona, podemos ver la edad que tiene esta persona. Podemos decir que son personas bastante experimentadas para llegar a ese campo de la medicina. Ahora vamos con el transporte de vacunas. Esto lo hemos visto en mucho en la actualidad, ya que las vacunas han sido transportadas prácticamente totalmente desde los aviones. Los aviones de transporte han sido utilizados para transportar vacunas en todo el mundo. Y la IATA, que representa casi todas las aerolíneas, o sea, son el 82% de las aerolíneas, pues asegura esto. Esto es parte, lógicamente, de la Organización de las Naciones Unidas y hace esto para transportar sus vacunas. Lógicamente, de esto obtienen una ganancia y continuamos. La ambulancia aérea. Una ambulancia aérea es aquella que presta servicios prehospitalarios a personas de alto riesgo o de difícil transporte para asegurar la vida de la misma. Ahí escribí mal, escribí lato. Bien. Esto puede tratarse también como otro campo de la medicina eh, militar.
porque la mayoría de personas que se especializan en esta área son militares. Otras son simplemente paramédicos que han estudiado APH y que se han experimentado en el área aeronáutica. En la mayoría de casos, las personas que realizan esto son militares y se hace en aviones hospitalarios, los cuales en su mayoría son C-130 Hércules o C-5 o helicópteros especializados para esto, para tratar enfermedades y llevar personas de alto riesgo, de difícil comunicación, entre otras cosas. Ahora vamos con las fuerzas médicas o los médicos militares. Ahí está el helicóptero. Bueno, la sanidad militar. Eso se conoce como fuerza médica. Son los que se especializan en la predicción, prevención, diagnóstico, tratamiento de enfermedades, traumatismo, lesiones, trastornos neuropsiquiátricos. Y la mayoría de estos, al acabar su especialidad militar, se enfocan en la neurocirugía, siendo uno de los médicos más especializados que existen y teniendo uno de los equipamientos más avanzados de la actualidad. Los más reconocidos son los estadounidenses, los israelíes y los franceses, por su gran capacidad de experimentación. Ahora vamos con rescate en situaciones de alto riesgo. Esto lo vemos con los paramédicos. Sí, eso fue copiar y pegar porque está muy apurado. El paramédico es un profesional de la salud con formación universitaria de pregrado y posgrado, técnico superior universitario o licenciatura y otros estudios avanzados de posgrado de ampliación, diplomado, especialización, maestría y doctorado en ciencias de paramedicina, enfocado en la atención prehospitalaria y clínica. Ya, ahí está. Un paramédico de los aires debe tener bastantes estudios y bastantes especializaciones. Esto porque rescata a personas en situaciones de alto riesgo. Eh, Seguimos acá y finalizamos. Y ahora vamos con la parte que yo quería mostrar. Bien, el combate contra incendio. La lucha aérea contra el fuego consiste en el uso de aviones cisternas para controlar el fuego. Esos aviones o helicópteros, la mayoría de veces son hidroaviones o aviones de ala fija también. Estos pueden tener químicos que controlen el fuego hasta que controlen la capacidad de transporte de calor que tiene la Tierra. ¿Ustedes han visto alguno de estos aviones en películas, en series o hasta en la vida real que tiran un líquido rojo? Este líquido rojo se llama gel térmica. Este líquido rojo se llama gel térmica. Es una gel un poco pastosa que funciona para que el calor se transporte menos. Eso se utiliza para controlar el fuego dentro de incendios forestales. Como sabemos, muchos de los incendios forestales se comunican a través de la tierra por aceites que llegan a los suelos. Estos líquidos rojos mayormente se aplican a los costados de los incendios tratando de cerrar el camino el paso de fuego que estos tienen. Entonces, como ya son las 4, hemos acabado. Y terminamos. Acá pueden irse al grupo que pasó Maya para que sigamos viendo este taller y esta charla. Bueno, entonces alguien, eh, demos unos minuticos si alguien quiere dar algún aporte de lo que hemos visto o terminamos ya. A ver, pregunta.
Esos helicópteros, o no sé cómo se llaman, ¿por qué tienen dos hélices? No sé cómo se copia. ¿Es por el peso o qué significado tiene? Bueno, estos helicópteros se llaman helicópteros bihélice o de doble hélice. ¿Para qué funcionan? Funcionan para que el aire no, no se choque con la resistencia del aire directamente o verticalmente, sino que lo haga de forma diagonal. Al hacerlo de forma diagonal, este helicóptero se ve más centrado y puede llegar a cargar más peso. Esto requiere un rotor más potente y por lo tanto más combustible, o sea que se utiliza para cargar más peso. Hay otro helicóptero que es como un cilindro, digamos, es un cilindro, el cual no sé por qué me recuerda al, al nombre de los bombones, pero tiene una hélice a cada costado. Esto se utiliza para que el peso útil o la carga útil que se lleva en el centro pueda llevarse y además se puede llevar también una carga externa en una bolsa. O sea que al llevar dos hélices también puede llevar doble carga útil, una interna y otra externa. Pues entonces nos despedimos acá, que ya nos pasamos bastante tiempo de lo que se debe y nos despedimos. Hasta luego. Dios los bendiga. Chao, muchas